Ok, entonces estos estados aparecen cuando son, cuando tienes un dopaje. En ese caso, dependiendo N o P, si es N, quiere decir que el dopaje es con electrones, o sea, es negativo, y el con P, el dopaje es con huecos, o sea, es de positivo, son huecos electrónicos. Y entonces generan nuevos estados. De hecho, estos estados, pues, generan muchas cosas, por ejemplo, la luminiscencia o conductividad. Vamos a empezar voy a compartir y voy a ir ya al caso de las bandas ya reales, ¿no? Entonces, íbamos en esto. Bueno, el video se quedó en esto. Ajá. Entonces tenemos una banda de conducción, una banda de valencia, pero cada banda vemos que está compuesta de muchísimos, de múltiples estados, que, o sea, millones o trillones, infinidad de estados que se unen y forman un continuo. Ajá, no es como cuando tienen una molécula de, por ejemplo, de dos átomos y que dicen, ah, pues tiene dos estados, y tiene el de enlace, el antienlace. Todavía cuando es una molécula como el hidrógeno, todos los de antienlace le llaman el LUMO y a los otros de enlace ya le llaman el LOMO. Pero aquí no, aquí en estado sólido vamos a tener millones, trillones, o sea, una cantidad infinita y eso forma un continuo. Les repito, luego todavía a veces me preguntan, oye, ¿cuál es el humo de este material? No, es que aquí no existe el humo, porque el humo solamente son dos o tres estados. Ajá, aquí es una banda y entonces son muchísimos estados. Y entonces tenemos la banda de conducción y la banda de valencia. La banda de valencia es la que está hasta arriba, la que está llena. Y bueno, ya vieron ahí en el video cuál es la diferencia entre semiconductor, aislante y conductor. Ahora, para graficar esas bandas, ya eso es como el modelo, como así la explicación, pero para graficar las bandas, lo que se hace, lo que ocurre es que una vez que estudias los electrones, resulta que los electrones se difractan porque andan moviéndose aquí adentro y difractan. Cuando hicimos el experimento de láser, se dieron cuenta que el espacio que estábamos viendo es una difracción y la difracción está en el espacio recíproco. Eso quiere decir que como los electrones también difractan, también los tenemos que pasar al espacio recíproco. De modo que todo lo que vamos a estudiar, todo lo que tenga que ver con estado sólido, en realidad está en el espacio recíproco porque ocurrió una difracción y entonces ocurre naturalmente una transformada de Fourier y lo que vemos es la transformada de Fourier, es lo que vemos en el experimento. Entonces, no tiene mucho sentido regresarnos al espacio real, porque regresar del espacio recíproco al espacio real nos va a costar trabajo matemático y conceptualmente nos va a confundir. Entonces, lo que se hace en estado sólido es que manejas ya todo en el espacio recíproco. Así como te da el resultado en el espacio recíproco, así lo manejas, porque vas a ver la luz en el espacio recíproco, la conductividad en espacio recíproco y todos los fenómenos que ocurran van a quedarse en el espacio recíproco. Entonces, ese espacio recíproco ocurre tras la difracción de los electrones. Entonces, es más conveniente manejar todo en espacio recíproco que en el espacio real, porque a final de cuentas el experimento así lo vas a ver. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí eso del espacio recíproco? Sí, Sí. Bueno, tiene otros momentos, digo otros nombres. Espacio-momento, espacio-K, espacio imaginario, espacio recíproco. Tiene varios nombres, ¿no? Ese K es a partir de una ecuación y sale el K del momento, ¿no? Espacio K. Ok, entonces, esos espacios, ese espacio recíproco tiene nombres, le ponen nombres para simplificar. Por ejemplo, le ponen gamma, L, U, X, W, K, los cuales son coordenadas específicas de la primera zona de brillón. Ah, pero vamos a ver qué es la primera zona de brillón. Eso no creo que lo hayan visto. Vamos a regresarnos aquí. Entonces, vamos a clasificar. Primero, esta se llama la celda de Wigner-Seitz. La celda de Wigner-Seitz quiere decir que van a tomar la celda que se forma tomando el camino del átomo más cercano. Por ejemplo, este es el rojo y el átomo más cercano es este negro.
Vamos a tomar el camino, ¿ok? Y a ese camino le vamos a sacar a la mitad del camino le vamos a sacar la normal, que es esto. Entonces, este que estamos viendo es un plano en sí. Esto que está aquí hacia nosotros es un plano, es la normal, ¿sí? Y entonces, lo que encierra ese espacio de planos, eso le vamos a llamar la celda de Wigner Seitz, ¿sí? Otra vez, tomamos el camino medio entre los átomos, ¿sí? Aquí está la mitad de camino, perdón, no el camino medio. Tomamos la mitad de camino y ponemos un plano. A ese plano lo ponemos aquí, luego otro plano y otro plano. Y entonces, este espacio que queda aquí, entre los planos, ese le vamos a conocer como la celda de Wigner Seitz en el espacio real, ¿sí? Pero les estoy diciendo que para el caso del bueno, lo podemos hacer en 3 dimensiones, ¿no? Entonces tomamos esta es una celda centrada en el cuerpo. Aquí está en el centro un átomo y entonces tomamos el camino del centro a la orilla. Y luego ponemos la mitad, aquí está la mitad, ajá, y luego ponemos un plano que sea normal a esa mitad, ¿sí? Ok, listo. Esta de acá es lo mismo. Es el átomo que va desde el centro al centro de la siguiente celda que está arriba. Tomamos la mitad del camino y luego ponemos una normal. Entonces, el espacio que queda dentro, eso le vamos a conocer como la celda de Wigner-Seitz. ¿Hay duda de qué es esto de la celda de Wigner-Seitz? ¿Puedes regresar tantito a lo anterior, por favor? Vale, gracias. ¿Sí? Y entonces, tenemos la celda de Wigner-Seitz. Pero esta es para el espacio real. Entonces, ahora la celda de Wigner-Seitz en el espacio recíproco se le llama la primera zona de Brillouin. Ajá. Primera zona de Brillouin. Eso quiere decir que vamos a hacer lo mismo. Tomamos el recíproco, digo, perdón, tomamos el camino libre, la pintada del camino libre. No, perdón, es que hay una palabra que es Minfree Path, que es lo que ahorita vamos a ver. Y se me está mezclando. Tomamos la mitad del camino y a la mitad del camino le ponemos la normal y así, ¿no? Pero ahora lo hacemos en el espacio recíproco. Es lo mismo, es el mismo concepto, pero la primera zona de Brillouin o de la zona de Brillouin está en el espacio recíproco. Ok, listo. Pero ahora el espacio recíproco le vamos a poner nombres. Esos nombres le vamos a llamar gamma, delta, sigma, K, W, X, etc. Ajá. Entonces, a gamma tiene unas coordenadas. ¿Qué coordenada sería la gamma en el espacio recíproco? Aquí está gamma mayúscula. ¿Qué coordenada sería? 0,0,0. Sí, es la 000. Ajá. Es la posición. ¿Sí? Y cada uno tiene diferentes posiciones en el espacio recíproco. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, ahorita regresamos a eso. Tiene diferentes posiciones. Tiene letras que son romanas, si esas posiciones están en la orilla de la celda, y tiene letras griegas y esas posiciones están dentro. Por ejemplo, gamma está dentro, entonces le toca 00. Tiene sigma mayúscula, si en griego, con letras griegas, porque es este punto que está aquí en medio, entre K y gamma. Aquí hay otro punto, le ponemos en medio, aquí le ponemos delta mayúscula y así sucesivamente. ¿Sí? Alfa, etc. Ajá. Entonces, cada celda, cada tipo de celda unitaria tiene sus diferentes letras, o sea, sus diferentes puntos. El gamma siempre es el 00, pero M, por ejemplo, es el centro de una de las orillas. Entonces, M es el centro de una de las orillas. A ver, vamos a ver, aquí no está M. Vamos a buscar otra. X. X es el centro de una cara. Ajá. Entonces, X es el centro de una cara. Pero ¿qué pasa si no es la celda de Brillouin de una BCC? Ah, pues esta forma va a cambiar. Este poliedro va a cambiar. Y entonces no se va a llamar, bueno, X se va a llamar, pero no va a estar exactamente aquí. Va a ser el centro de otra cara.
Si se fijan, L también es el centro de una cara. Aquí está L, el centro de una de las caras hexagonales. Ajá. Entonces, cada zona de Brillant va a tener sus letras correspondientes. Gamma, M, R, X y así. Ujú. ¿Hasta ahí hay duda? ¿De qué es el espacio recíproco y cómo le vamos a asignar letras? No, creo que no. Bien, ya entonces ya tenemos entendido que todo está en el espacio recíproco porque ocurre la difracción, ajá, de los electrones dentro del material. Los electrones chocan contra los núcleos y entonces tienen hay una difracción. Ujú. Bueno, hay algo que olvidé decirles, pero cuando es en metal, ahorita lo vamos a ver más a fondo. Pero vamos a asumir que los electrones se andan moviendo libremente. Y como se andan moviendo de un lado a otro, son electrones itinerantes, se mueven entre un átomo y otro, por eso difractan. Ajá, por eso tienen difracción. Ok. Bueno, entonces vamos a tomar los caminos. Esta es también la primera zona de Brillant para este material que es el cloruro de sodio. Y vamos a tomar los caminos. Este es gamma a la 000, luego L quedamos que está en una de las caras y vamos a tomar un camino de gamma a L y luego vamos a tomar otro camino de L a W. Otro camino es de W a X, de X a U y otro camino sería de gamma a K, que es el centro de otra de las caras. ¿Por qué nos van a interesar esos caminos? Si queremos obtener la energía que hay en cada uno de los caminos, pues la podemos obtener. O sea, en este puntito K hay cierta energía y en este puntito, pero en este punto gamma y en este punto K hay diferentes energías. Pero ¿cómo cambia la energía a través de este camino? Es difícil que podamos graficar o no podemos entender, graficar todas las energías a la vez, porque no vamos a entender cómo está variando la energía. Entonces lo que hacemos es solamente tomamos un camino. Obviamente perdemos información, pero al reducir la información podemos entender mejor qué es lo que ocurre entre gamma y K. Por eso se escogen puntos importantes como gamma, como K, que están en el centro de las caras, en el centro de las aristas y así para ver qué es lo que ocurre, ajá, con la energía. Entonces, ya que tomamos ese camino, esas son las coordenadas en X. Lo vamos a graficar así. Esa es la coordenada gamma a X. Entonces, gamma es la 000. X debe ser el centro de una orilla. Debe estar en la orilla. Ajá, ¿se acuerdan que las letras romanas están en la orilla? Las griegas están dentro del poliedro o de la primera zona de Brillant. Entonces, este es gamma 000 y este es X, otra posición. Y esta gráfica nos dice cómo va cambiando la energía a través de esa línea. Y esta línea que vemos aquí se le llama banda, es un conjunto de estados combinados que forman estas energías. Pero caray, nos encontramos con tres bandas. Eso quiere decir que desde gamma hasta X, ajá, hay tres bandas en esta sección cerca de lo que conocemos el nivel de Fermi. El nivel de Fermi es el nivel del máximo de las bandas con máxima ocupación. Eso sería el nivel de Fermi. Ajá. Entonces, debajo de este nivel de Fermi las bandas están ocupadas, arriba de este nivel de Fermi las bandas están desocupadas. ¿Ok? Entonces vamos a analizar de gamma a X. Aquí vemos que hay tres bandas. Esta banda baja en energía, de esta forma, esta banda también baja y esta también baja. Luego de X a W, baja, baja y esta sube de energía. ¿Cómo se componen estas bandas? Pues esta banda puede estar formada, por ejemplo, por el orbital P, quedamos que era de cloro de sodio, del cloro. Y pues que esta banda está formada por el orbital S del sodio. Y así, ajá. No necesariamente una banda completa se forma con un átomo, sino que puede ser que esta sección de aquí hasta acá esté formada con el orbital S del sodio y el resto se forme con el orbital P del cloro. Ajá. En este dibujo no está caracterizado,
o en esta gráfica no está caracterizado cuál es la proporción de cada orbital. Tendríamos que graficarla con colores, ahorita no está así. ¿Hay dudas de qué significa este diagrama? Oye, Marco, Sí, la separación que hay de las letras en el eje em, de las abscisas, o sea, sí, es como que la distancia que hay entre esos puntos, sí, 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 o no. si notas, Dulce, por ejemplo, la distancia entre gamma y x es mucho mayor que la distancia que hay entre x y w. Eso quiere decir que en el espacio recíproco, la distancia entre gamma y x es mayor que la distancia que existe entre x y w. Vamos a regresar para ver dónde está x y qué es w. Este es gamma, la distancia de gamma a L, no, ¿cuál era? Gamma a X. De gamma a X, vamos a ver, desde gamma a X es esta distancia y luego XW. Desde gamma a X, o sea, desde el centro hasta el centro de una de las caras. Ajá, es esta distancia. Y luego de X a W, pues de X a W nada más es esta distancia de la cara. Por eso en el gráfico que vemos, que se llama estructura de bandas, es una distancia más pequeña. ¿Sí? ¿Dulce? Sí, 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 muchas gracias. Y oye, ahí pues vemos que salen tres bandas. Sí. Eso, digamos, lo podemos predecir así nada más con que nos digan, ah, pues tal compuesto van a salir tantas bandas No, o no. no es tan simple. Hay que hacer la Oh, combinación lineal de orbitales atómicos, ajá, y hacer la combinación lineal. Yo no sé, en ese video que les mostré no saco la respuesta, pero cuando tienes muchos queda una función coseno algo y el coseno pues es continuo, por eso se ve aquí que las bandas son continuas. Ajá, entonces no está simple determinarlo. De hecho, para obtener bueno, el número de bandas va a depender del número de orbitales que tengas, ¿verdad? Porque a final de cuentas es una combinación lineal. Ajá. Pero no es sencillo determinar esta forma. Hay diferentes métodos que no puedo explicar aquí porque necesitamos bastantes clases. De hecho, yo creo que eso se ve en la clase de estructura electrónica de materiales. No, ¿cómo se llama? Propiedades físicas de materiales. Y en la de dispositivos también yo creo que se ve, pero aquí no nos va a dar tiempo para ver esta clase como de introducción. Entonces necesitamos hacer un cálculo que de hecho, bueno, actualmente ahorita estoy haciendo muchos cálculos de eso porque por lo de la pandemia ahora soy teórico, entonces he hecho puros, hago cálculos de eso y pues están las computadoras ahí en CU y todos se conectan, bueno, los de mi grupo de investigación se conectan a las máquinas y ahí hacen los cálculos, pero no es tan sencillo. Hay diferentes am, aproximaciones y todo, modelos, hay algo que se llama el modelo de Félix Bloch, bueno, el modelo de Bloch, y con ese es la mayoría de los cálculos. Pero pues no es tan fácil, o sea, un cálculo de estos, si lo haces con mucha definición, pues te puede llevar 2 días o 3 días, más otras cosas que tienes que hacer antes. Entonces no lo puedes hacer a lápiz, de decir, bueno, a lo mejor en ciertos años podías hacer una estructura de bandas y la hacían a lápiz cuando no había computadoras. Veo artículos que dicen, estructura de banda tal, y se ve que la hicieron a lápiz, ¿no? Pero pues ya actualmente pues lo haces con computadora. Ujú. ok, ok, gracias. Este es un cálculo, pero como les digo, esto sí se puede medir. Se puede medir con esas técnicas que se llama ARPES, no herpes, ¿eh? Herpes es lo que se anda pegando en las fiestas de Halloween ahorita. No, ARPES. Ajá. ARPES significa Angle Resolve Photo Emission Spectroscopy. Ajá. ARPES. Con eso pueden observar esto experimentalmente o con otra técnica que se llama STM, STM, que es Scanning Tunneling Microscopy. Ajá. Entonces,
Con esta cálculo, con esas técnicas experimentales, pueden observar las bandas. ¿Pero qué significa? Bueno, pues es un diagrama de energía en diferentes puntos del espacio de la primera zona de Brillant. ¿Queda claro qué significa esto? O ya chafeo aquí, ya los agarré con sueño. Híjole, a ver, di de nuevo eso de que es la energía del, ¿qué? A ver, este gráfico en Y está aquí la energía. Está graficada la energía. O sea, de acuerdo a lo que le vieron en el video, ustedes pueden obtener las diferentes energías. En el video está hecho con el átomo de hidrógeno. Obtienen el estado de enlace y el de antienlace. Ah, pues sí, pero nada más son dos átomos. Cuando tienen muchos átomos, una cadena infinita de átomos en 3 dimensiones, pues no solamente obtienen dos niveles. Si partieron de dos orbitales atómicos, pues tienen dos orbitales moleculares. Pero aquí es una cadena de infinitos orbitales atómicos. Entonces van a tener un conjunto infinito de orbitales moleculares, entre comillas, porque ya no es una molécula, eso deja de ser una molécula, de orbitales mezclados y eso forman las bandas. Entonces es la energía, pero para un compuesto que tiene infinidad de estados. Ajá. Es como cuando han visto esos orbitales que tienen, así que sea un rombo y dice, aquí queda el orbital molecular y que aquí este es el estrella, este es el sigma y dice, el bonding y el antibonding. ¿Han visto esos diagramas? Sí. Ok. Bueno, pues este es un diagrama equivalente, pero resulta que como aquí no hay solamente dos átomos, sino hay millones y millones de átomos, entonces no hay dos estados, sino hay millones de estados y cada puntito aquí representa muchísimos estados pegados. Entonces, para entender esos millones de estados, lo que hacemos es un conjunto de estados y esto le llamamos banda. O sea, es un continuo de muchos estados formados por los millones de átomos que están en un material. Y esta es la energía. Es como un diagrama, les digo, es como un diagrama de orbitales moleculares, pero aquí ya no hay ninguna molécula, sino hay millones de átomos juntos que interaccionan. El que está a un átomo a 10 metros interacciona con el otro átomo que está a 10 metros. ¿Cómo? A través de los electrones. Ajá. Entonces, esa estructura o este diagrama nos representa cómo está la energía de esos niveles energéticos. O sea, este es un nivel energético y acá hay otro conjunto, más bien un conjunto de niveles energéticos aquí, que le llamamos banda, y acá hay otro conjunto de niveles energéticos que también le llamamos banda. Obviamente los electrones no pueden estar aquí porque no hay aquí en esta sección, no hay bandas, brincan desde aquí hasta acá energéticamente. ¿Queda claro eso? Ahora sí, ¿qué significa este diagrama? Sí, creo que ya un poquito mejor. Ajá. ¿Alguien tiene duda? ¿O ya vamos bien tensos que ya no saben ni qué onda? ¿Sí o no? A ver, pongan un uno sí, pongan una S sí, vamos bien, y una N no, ya me perdí. Bueno, entonces está bien. A ver, ¿cuál es la duda, César? Pues bueno, yo no entendí muy bien cómo se origina el poliedro en la zona de Brillouin, o como Brillón. dijiste que se pronunciaba, Brillouin. Es muy formalmente es Brillouin, pero lo vamos a decir con la R aquí en español. Es Brillouin, se dice. Aunque, aunque he escuchado otras pronunciaciones, de hecho. Brillon o algo así. No, a una amiga francesa le pregunté y me dijo algo así como Brillon, pero casi todos escucho que dicen Brillon. Ok, vamos a regresar. Tenemos la celda de Bigner Sites. ¿Eso te quedó claro, César?
¿Cuál es la Sí. celda de Wigner-Seitz? Ujú. Ok. Bueno, la celda de Wigner-Seitz es para el espacio real, pero como en la naturaleza de los sólidos, todo ocurre con difracción, o sea, los electrones difractan, la luz difracta, la vibración difracta. No conviene estar pasando del espacio recíproco. Ah, bueno, tras la difracción nos manda al espacio recíproco. O sea, de forma natural ocurre algo que matemáticamente conocemos como una transformada de Fourier. Entonces, si tú quieres pasar todos esos datos de difracción, de conductividad, de óptica, todo al espacio real, tendrías que transformarla con la transformada de Fourier todo el tiempo, lo cual lo hace matemáticamente muy complejo porque te va a dejar ecuaciones bien difíciles. Entonces, para no rompernos la cabeza, lo que siempre hacemos es que trabajamos en el mundo recíproco. Ya lo dejamos así como la naturaleza nos enseña que aparece, lo dejamos en el mundo recíproco. Entonces, mejor tenemos o convertimos el espacio real a estos puntos o estos átomos a un espacio recíproco, ¿ok? Entonces vamos a pasar la primera zona de Brillant al espacio recíproco. Y esa celda de Wigner-Seitz en el espacio recíproco se llama primera zona de Brillant. También hay segunda zona de Brillant, tercera zona de Brillant, pero nada más es cuando multiplicas todo por 2pi, 4pi, 6pi, etc. Ajá. Entonces, esta es la primera zona de Brillant. Es el equivalente a la celda de Wigner-Seitz, pero en el espacio recíproco. ¿Queda claro, César? Ok, ¿y la de Wigner-Seitz siempre se define solamente en 2D? No, también en 3 dimensiones. Mira, esta que está aquí es la celda de Wigner-Seitz para una cúbica centrada en el cuerpo en 3 dimensiones. Ok, vale. Ujú. ¿Alguien más tiene dudas? Ok, bueno, entonces tomamos los caminos de gamma a algo más y graficamos. Y entonces estas son las bandas. Bueno, ¿por qué son importantes las bandas? Las bandas nos va a decir exactamente cómo es el comportamiento de los materiales. Ajá. Vamos a ver. Por ejemplo, este es de una celda de silicio. Entonces el silicio tiene otra estructura. Bueno, creo que esta también es centrada en el cuerpo. No, esta es centrada en las caras. Resulta que en el espacio recíproco hay una forma de convertir del real al recíproco, pero, pero no, no puse aquí las ecuaciones, creo que no las puse, pero resulta que la centrada en las caras que vemos aquí se convierte en el espacio recíproco en centrada en el cuerpo. Y entonces, si se ven aquí, esta primera zona de Brillant corresponde a una celda centrada en el cuerpo. Ajá, que es la que tenemos allá arriba, que vimos la de Wigner-Seitz, es la misma. Ok, entonces tomamos los caminos. Gamma, L, W, X, U, etc. Y ahora sí, vamos a ver. Ya tenemos los caminos, hay que sacar la energía que hay aquí. Lo sacamos con una ecuación parecida a la que vieron en el video, pero tiene un seno y un coseno. Este es el silicio. Y bueno, el silicio se ve así. Ajá. Estas son obleas de silicio, son brillosas. Pregunta, ¿el silicio será metálico? ¿Es metálico el silicio o no es metálico? Me parece que no. ¿Por qué? Teniendo conocimientos teóricos, no, es que yo lo hago mucho con la relación de una historieta que el otro día leí. Mm, pero a ver, ¿qué dice la definición que les han dado históricamente? Ah, pues los metales brillan. El silicio aquí brilla. Entonces es más probable que sea metálico, ¿no? De acuerdo a esa definición. Y que sí es maleable y que no sé qué tanto.
Bueno, resulta que todas esas definiciones son muy superficiales, porque no te pueden decir si algo es metálico o no. Resulta que un metal debe de tener las bandas de conducción unidas a las bandas de valencia necesariamente. Esa es la única definición real de metal. Cualquier otra cosa que si brilla, que si es maleable, que si es, que es buen conductor y que etc., esas son cosas superficiales que realmente no van al origen de si es metal o no. Lo único que te puede decir si es un metal es si las bandas de conducción están unidas a las bandas de valencia. Estas son las gráficas del silicio, la gráfica de la estructura de bandas. Y vemos que las bandas de conducción, que son estas que están en azul, son las que tienen electrones. Y las de banda de valencia, que son estas de acá arriba, son las que no tienen electrones. ¿Están unidas? No, No. Pues resulta que entonces el silicio no es un metal, es un aislante. A pesar de que brille como metal y que brille bonito y todo, eso nada más se obtiene porque lo pules. O porque está cortado en un eje, en una dirección. Se ve oscuro así y todo, pues sí, pero no es un metal, ¿sí? Lo único que realmente te puede decir es la estructura de bandas. Es lo único que te puede decir si eso es un metal o no. No hay otra forma. Y ahorita vamos a ver cómo experimentalmente lo podemos hacer para identificar si esta estructura de bandas es de esta forma. Ahorita vamos a ver cómo se hacen los experimentos. Ahora, los electrones, imagínense que ustedes tienen un electrón aquí y le aplican una diferencia de potencial. Bueno, el electrón puede brincar de aquí para acá, ¿verdad? Pero resulta que este está más abajo, entonces es menos energía. Si brinca el electrón de aquí para acá, aparte de cambiar la energía, tiene que cambiar su posición. O sea, está en el espacio recíproco, pero pues eso al final de cuentas tiene un equivalente en el espacio real. Se movió desde gamma hasta X si brinca para acá. Ajá, eso le llaman una transición indirecta, porque cambia su posición y cambia a su vez el momento del electrón, porque está forzándole a cambiar de lugar, no nada más de energía. O sea, en este está la energía, en este está la posición. Al cambiar de aquí para acá, cambió la energía. Si el electrón brincara desde aquí para acá, es una transición directa. Esta también se le conoce como transición indirecta. Ajá. Pero aquí no, pues aquí no va a haber directa porque eso está bien arriba, esta parte roja está súper arriba. Entonces el electrón va a brincar desde aquí para acá cambiando también su momento. ¿Mm? Entonces les repito, como aquí hay un gap, que el gap es esta parte donde estoy pasando el mouse, una separación entre las bandas de conducción y las bandas de valencia, conducción y valencia, entonces el silicio vamos a decir que es un aislante. Ya en el argot muy técnico, de hecho en general siempre se dice es un aislante, pero a veces ya hay una definición que como mencioné en el video, dicen es un semiconductor. ¿Por qué? Porque el gap es pequeño, es entre menos de un electronvolt, aquí está un electronvolt, y la separación entre estos son como 0.5 electronvolts. O sea, o de aquí a acá este también es gamma, ¿no? De aquí a acá es gamma, y dicen, pues es como la separación es como de 0.25 electronvolts, y eso le vamos a llamar un semiconductor. ¿Sí? ¿Dudas? Todo bien. no, ¿No? Oye, Sí. ¿puedes decir de nuevo lo, lo de que cambiaba de, ¿cómo se llama? De posición en el espacio real? A eso no lo entendí bien. Sí, mira. El electrón, aquí, imagínate que tienes un electrón aquí en gamma, ¿sí? Y tú le aplicas una diferencia de Bien. potencial, o sea, tú le aplicas energía para que ese electrón brinque a un nivel energético superior. Es más, no le vamos a poner una diferencia de potencial, le vamos a poner un fotón, que eso yo creo que desde estructura de la materia tienen claro que un fotón trae energía. La energía es igual a h nu por la frecuencia. H es la constante de Planck. Le aplicas un fotón y ese fotón hace brincar este electrón de aquí para cierto punto, ¿no?
¿Para dónde es más fácil que brinque? Desde aquí hasta acá hay una diferencia energética alta. Es de 2 electronvolts. 2 electronvolts es bastante. Pero desde aquí a acá, a esta energía, o de este punto que también es gamma, es el mismo, gamma, de aquí a acá, se ve claramente que hay menos diferencia de energía. Son como 0.25 electronvolts. ¿Hasta ahí queda claro? Que la Sí, sí, sí. diferencia de este azul a este rojo son 0.25 electronvolts. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces, si se le aplica energía, lo más fácil es que el electrón cambie de posición desde aquí hasta acá, porque estas son posiciones, ¿verdad? Gamma es la posición 000, X es otra posición, W es otra posición, y así. Entonces, al aplicar la energía, el electrón, aparte de subir de nivel energético, es más fácil que se mueva, porque si tú le pones 0.25 electronvolts, pues no le va a alcanzar para llegar hasta acá arriba. Solamente le alcanza a llegar a este nivel. Y como aquí hay un nivel energético que sí existe, se va a cambiar de posición y se va a desplazar. Entonces va a cambiar el momento del electrón y va a cambiar la posición. Todo en el espacio recíproco. Pero esta gráfica, aunque esté en el espacio recíproco, pues cada punto representa algo en el espacio real. Entonces, que se mueva el electrón en el espacio recíproco implica que en el espacio real también se está moviendo. ¿Sí? Ok, sí, ya quedó más claro. Ujú. Ok, entonces cualquier electrón, solo para retomar una idea que dejé ahí olvidada, cualquier electrón que se mueva o que tenga aquí, que esté en este diagrama, implica que está conectado con las millones de celdas, o sea, todas las celdas están conectadas. Por eso ustedes pueden tener un cable de cobre y de un lado de 5 kilómetros o 30 kilómetros de donde esté la terminal eléctrica a su casa, de aquel lado le aplican una diferencia de potencial, pero siguen conectados. Todos están conectados. Esas interacciones de un lado hasta el otro lado las sienten los materiales, que los materiales cristalinos. Entonces, por eso, estos millones estas bandas juntan los millones de estados que tienen. Ajá, porque están conectados. No es como en una molécula no están conectados. No puedes, no puedes aplicar de interacciones de un lado y sentir interacciones a 10 kilómetros en una molécula, pero en un material cristalino sí. Ajá. Ok, bueno, ahora vamos a ver si el cobre es metálico. El cobre tiene una estructura Fm/3m. ¿Qué significa la F? Ya les dijeron en su clase de estructura de estado sólido. ¿Qué significa la F? ¿Cómo? Cúbico centrado en las caras. Ajá, face center, cúbico centrado en las caras. Ajá. M viene de mirror. El -3, ¿qué es el -3? Los ejes de rotación. Un eje de inversión. Ajá, se llama. Y porque el que barra es eje de inversión. Y un M es otro de mirror, ¿no? Bueno, ese es el grupo espacial. Ahí, los que no han llegado a eso ya llegarán. Ahí, a esa anotación. Y entonces, bueno, pues tiene esa anotación. Entonces es cúbico centrado en las caras. En el espacio recíproco que damos que se convierte al cúbica central en el cuerpo y esta es la primera zona de brillo. Bueno, ahora tomamos las energías. Estos son los caminos, tas. Ahora tomamos las energías. Y resulta que las energías quedan así. Esta es la energía. Quedamos que se llama el nivel de Fermi, que es hasta dónde están ocupados, hasta dónde llegan los electrones. O sea, de aquí para abajo hay electrones y de aquí para arriba ya no hay electrones. Ajá. Y bueno, y estas son
las posiciones en el espacio recíproco de gamma, X, W, K, gamma, etc. Me podrán decir, viendo esto, ¿es un metal o no es un metal? Sí, es un metal. Sí es un metal, porque si un electrón está aquí y le aplican tantititita energía con muy poquita diferencia potencial, el electrón con tantito que se mueve de posición sube de energía y entonces resulta que ya está ahora en la banda de conducción. O sea, pasó de la banda de valencia a la banda de conducción aquí inmediatamente. O un segmento de conducción. Porque todo esto le vamos a llamar la banda de todo este azul, le vamos a llamar ahora la banda de conducción porque está dentro. Ajá. Entonces esto sí es un metal. No importa que sea maleable, hay muchos materiales que son maleables y no son metales. No importa que sea, que se vea opaco, que se vea negro. Y se puede ver negro y ser un perfecto metal. El, el itrio bario cobre, que es un superconductor, es negro, 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 no brilla, pero es un buen metal, ¿sí? Y tampoco es maleable. Es una cerámica, no es nada maleable, pero es un buen metal. Ajá. Bueno, esto de esa topología, esto me lo voy a brincar, esto está, lo había puesto en clases iniciales, pero creo que está muy avanzado. Yo creo que ya cuando vayan en otras clases lo pueden ver. Ahora, vamos a tomar un modelo más sencillo que se llama el modelo de electrones libres. Entonces, este modelo de electrones libres considera, para determinar la conductividad, a veces es más fácil no irse a mecánica cuántica. Hay modelos para mecánica cuántica. Lo que vimos anterior es con pura cuántica. Y ahorita vamos a ver con un modelo más sencillo para entender un poquito la conductividad sin tantas matemáticas y como que reducir esa problemática de que tenemos que sacar un montón de ecuaciones y que es como para un semestre prácticamente. Bueno, entonces este electrón se llama el modelo de electrones libres. Entonces, ¿qué consideraciones tiene? ¿Qué otro modelo, qué otra forma hay de llamarle? Bueno, vamos a ver que luego se convierte en mar de electrones de Fermi. Ajá, o mar de electrones. Pero entonces, modelo de electrones libres. ¿Qué consideraciones hay? Los electrones no sienten la carga electrostática de los potenciales electrostáticos de los iones. Los electrones no interactúan con otros electrones y esto se le llama la aproximación del electrón independiente. ¿Por qué? Si tenemos muchos electrones, se convierte en un problema de muchos cuerpos y eso está imposible de resolver. O sea, tendríamos que tomar la interacción coulombica del electrón 1 con el electrón 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5, el 1 con el n, y luego el 2 con el 3, el 2 con el 4, el 2 con el 5, el 2 con el n y así, pues eso se vuelve imposible. Entonces, esas son las dos aproximaciones principales. Y hay un potencial promedio que mantiene los electrones en el metal. Eso en realidad es como la energía de enlace. Cuando llevaron su clase de estructura de materia, eso le llamaron la función trabajo en el efecto fotoeléctrico. Entonces, hay una energía potencial promedio que mantiene a los electrones dentro del metal. ¿Sí? Entonces, bueno, resulta que esta persona que se llamaba Druth utilizó el modelo de Maxwell-Boltzmann de un gas, por eso se le llama el gas de electrones. Maxwell-Boltzmann desarrolló estadística para gases. Dijo, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacerle como que los electrones son gases y lo vamos a poner aquí. Ajá. Eso quiere decir que las partículas son distinguibles, o sea, hay partícula 1, partícula 2, partícula 3, y además que la energía no está cuantizada, que la energía es continua, porque se acuerdan que Maxwell-Boltzmann era cuando todavía no conocíamos nada de la cuántica. Todo era así gases, entonces una partícula de gas puede tener cualquier nivel energético. Ajá, energía la que sea que no esté sin cuantizar. Pero los electrones, acuérdense que sí son cuánticos.
Ahorita vamos a ver en dónde falla. Entonces, ya a este modelo se le conoce como el modelo de Drude. Ajá. Cuando utilizan estadística de Maxwell-Boltzmann. ¿No han llevado a nadie termodinámica estadística? Levanten la mano si sí. No, parece que no. Bueno, entonces en un gas van a tener una energía promedio entre colisiones, ese le vamos a llamar tau o el tiempo de relajación. Ujú. Entre el tiempo entre las colisiones. O sea, un electrón va y resulta que colisiona de repente con un núcleo y luego cuánto tiempo pasa en promedio para que los electrones choquen contra otro núcleo. Le vamos a llamar el tiempo de las colisiones. Y es una de las principales eh, eh, parámetros. Otro es el camino libre medio, mean free path. Ajá. O sea, ¿cuál es el camino que tarda sin que choque? Eso es algo que se ocupa en gases. ¿Por qué es importante el modelo de Drude? Explica por qué no hay enlaces direccionales en los metales. Muchos metales, no todos los metales. Ustedes, por ejemplo, un alambre de cobre lo pueden doblar, pero intenten doblar un pedazo de madera, pues se rompe. Intenten doblar un pedazo de metal, digo, de vidrio, se rompe. Ajá. El vidrio, como lo de nombre dice, vítreo no es amorfo, pero un pedazo de metal sí se dobla. Y sí se dobla porque tiene enlaces que no son direccionales. Ajá. ¿Por qué? Porque los electrones andan navegando libremente entre los átomos y entonces ese es forma un mar o un gas, ajá, dentro del material, un gas de electrones y entonces los enlaces dejan de ser direccionales. No se rompen porque pues, son flexibles hacia cualquier, eh, eh, cualquier lado y pues los electrones se acomodan a como estén los iones. Este fenómeno, este modelo explica la ley de Ohm, el efecto Hall, la magnetoresistencia, la conductividad AC, el modelo, la ley de Wiedemann-Franz, que es para conductividad térmica. Ajá. Entonces, pues parece ser que este modelo es muy efectivo, a pesar de ser tan simple y de ser de años muy viejos, o sea, antes de que existiera la cuántica, podemos explicar casi todos los fenómenos de conductividad nada más con esto, sin meter cuántica, nada más así, pensando que se comporta como un gas y por eso se hizo tan popular. Obviamente tiene unos detallitos, ¿no? Porque está diciendo que los electrones son continuos, que los estados energéticos son continuos, y es algo que a partir de que Planck encontró que el mundo está cuantizado, pues dejó de tenerse fe en los modelos de continuidad, pero sirve muy bien para entender esto. ¿Sí? ¿Dudas? No, Sí. Mm, no, dije no. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a seguir, si no hay dudas. ¿Ibas a decir algo, Dulce? Ay, es que mencionaste que había un tiempo medio de relajación y había otra variable igual que no anoté bien, que Sí. era que el camino libre o No algo lo así. escribí, se llama mean free path, es el camino libre medio, que es es el camino, es inversamente proporcional al tiempo de relajación, pero significa que el camino libre medio es cuánto camino recorre un electrón sin que choque con un núcleo del átomo. Ah, vale, gracias. Ujú. Bueno, pues este modelo de Drude es de 1900. Si no estoy mal, Max Planck encontró que el mundo está cuantizado en 1905, aunque nadie le creyó, hasta que más personas empezaron a sacar sus mismos modelos, incluido Einstein en 1913. Entonces, 13 años antes y 5 años antes de la primera intuición de que el mundo está cuantizado. Pero funciona muy bien utilizando modelo de Maxwell-Boltzmann.
¿Cuándo empieza a tener problemas? Cuando se quisieron explicar la capacidad calorífica de los materiales. Ajá, ahí ya no funciona. Dijeron, no, pues ahí no funciona. Si queremos explicar el calor específico, no funciona. Entonces, ¿qué hicieron? Para esto le dieron tiempo a que la gente empezara a sacar más cosas de cuántica. Y hay otra estadística que se llama estadística de Fermi-Dirac en vez de estadística de Maxwell-Boltzmann. Y esa estadística de Fermi-Dirac sirve para partículas que tienen spin. Antes de eso no se conocía el spin, ¿verdad? El spin lo encontró Dirac o lo predijo Dirac. Y luego hubo un experimento para encontrar el spin. Y entonces el spin es un número cuántico y todas las partículas tienen ese momento magnético en dirección menos un medio h barra y más un medio h barra. Ajá, entonces aparece esa estadística de Fermi-Dirac. Lástima que nadie ha llevado de termodinámica estadística, si no a lo mejor explicaré más a fondo, pero pues no tiene caso. Entonces, Sommerfeld utiliza esa estadística de Fermi-Dirac en vez de utilizar la estadística de Maxwell y resulta que que se pueden resolver muchísimas cosas más. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir utilizar estadística de Fermi-Dirac? Que las partículas son indistinguibles y que un estado energético solamente puede ser ocupado por una partícula. Ese es uno de los principios de Dirac, ¿verdad? Porque Dirac dice que de Dirac sale el principio de exclusión de Pauli, donde las partículas que tienen spin un medio no pueden estar en el mismo estado energético. Ajá. O sea, si spin un medio, que es el electrón, solamente pueden ocupar diferentes estados energéticos. Por eso nosotros no podemos atravesar la pared, porque al acercar nuestra mano tenemos el mismo spin que la pared y pues no podemos atravesarlo. Ajá. Entonces, a partir de este modelo de Sommerfeld, que utiliza estadística de Fermi-Dirac, ahora sí ya se le empieza a llamar el modelo del electrón libre de Fermi, o el gas de Fermi, o el mar de Fermi, o el mar de electrones, o así. Ajá. Bueno, el mar de electrones ya era antes. El gas de electrones, ajá. Esa es la implementación de la estadística de Fermi-Dirac por Sommerfeld. Ujú. Este ya resuelve casi todo, el calor específico, un montón de cosas. Digamos que no es práctica, bueno, sí es cuántica, ya tiene cuántica, porque ya está diciendo que las partículas están cuantizadas y que y incluye el spin, ya tiene algo de cuántica. Estas son algunas relaciones, creo que ahorita no tiene, bueno, sí, porque en la siguiente sesión vamos a ver, a relacionar un poco. Entonces, J es la corriente, N es el número de partícula, E es la carga elemental y B es la velocidad promedio. Ajá. Sigma es la conductividad, N es el número de partículas, E es la carga del electrón, T es el tiempo de relajación y M es la masa. Rho, ¿qué es Rho? ¿Alguien sabe qué es Rho? La resistividad. Conductividad. Resistividad, sí, ya ahorita han estado leyendo eso, ¿verdad? Para su reporte. Resistividad es inversamente proporcional a la conductividad y este es el camino libre medio. Esta es la velocidad en la superficie de Fermi y este es el camino libre medio. A ver, superficie de Fermi. Sí, estoy bien. Ok, bueno. ¿Qué vemos cuando un material es metálico? Ajá. Si es metálico, ocurre lo que vemos por acá por las bandas. A ver, creo que me fui para abajo. Si es metálico, no tiene estas bandas, ¿verdad? Si es metálico, están juntos. Entonces, ¿qué vemos? Ese comportamiento quiere decir que los electrones no van a requerir energía para brincar. Entonces, la conductividad, ajá, depende de la temperatura. Este se llama temperatura de Debye, pero necesitan un curso un poco avanzadillo para entender qué es esto de Debye. Bueno, no está tan avanzado, pero no está en el temario, entonces no lo voy a dar. Entonces, esta temperatura de Debye
es algo de las vibraciones. Ajá. Entonces, debajo de cierta temperatura tiene este comportamiento y a una temperatura, perdón, arriba de esta temperatura tiene este comportamiento y arriba y abajo tiene otro comportamiento. Ajá. Pero la idea es que al bajar la temperatura la conductividad decrece. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes observaron en el tubo de cobre cuando bajaron la temperatura? Bajan la temperatura y la conductividad, la resistividad disminuye. O sea, la conductividad aumenta porque son inversamente proporcionales. Ajá. Eso es la característica de un metal. Con esta medición experimental o con la medición o con el cálculo de la estructura de bandas, ustedes pueden decir si es un metal o es un aislante, o sea, o un semiconductor o otro tipo de material. ¿Sí? Es la única forma, no pueden decir, no, que es que yo lo veo brilloso, no, pues que yo lo veo maleable, no, que yo lo veo, lo único que les puede decir son esos experimentos de la estructura de bandas o la conductividad. Y este comportamiento es característico de un metal. Aquí, bueno, está más detallado aquí, dice que debajo de cierta temperatura, que es como en este caso para el cobre, como por aquí, empieza a tener este comportamiento, ¿no? Es una constante T5 y tiene otro comportamiento. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas del modelo de Druth? No, No, Ok. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el caso de un semiconductor. Un semiconductor necesita energía para cambiar de nivel, ¿no? Porque pasa, este electrón que está aquí necesita un fotón o algo que le cause una excitación para subir a este nivel energético que está acá arriba. Ajá. Obviamente los de acá, pues no llegan porque son mucha energía. Son unos de los que estén por aquí. Bueno, esa energía se puede fácilmente caracterizar con el mismo modelo estadístico. Esta ecuación se le conoce como el modelo de Arrhenius. Ese modelo de Arrhenius sirve para muchas cosas. Arrhenius en realidad se basa con algo de estadística de Maxwell-Boltzmann, por eso tiene esta forma, y tiene incluso aquí la K, una B de la constante de Boltzmann. Si les digo que todas esas que dicen E elevado a la energía entre una constante de Boltzmann entre temperatura, todas esas ecuaciones vienen de termodinámica estadística. Ajá. Las ven en cinética, las ven aquí en estado sólido, las ven en un montón pero todas tienen la misma forma. E elevado a la energía entre KBT. Ajá. Entonces esta es la misma de Arrhenius. Si ya llevaron cinética química o hasta en enzimas o algo así, pues es la misma forma. ¿Por qué? Esa es una forma general para calcular el comportamiento de una partícula que va a ser excitada. Ajá. En el caso, por ejemplo, de una enzima, pues la velocidad depende de la energía de activación. Y esta energía es la energía de activación, o sea, la energía que van a necesitar ustedes para mandar un electrón hacia acá arriba y que empiece a conducir. Entonces, esta energía es esto. Y esta K es la constante de Boltzmann, la temperatura, y esta es la que quedamos. ¿Cómo se llama esto de aquí? ¿Qué es Rho? ¿Qué cosa es Rho? Resistividad. Resistividad. Y este es Rho cero, o sea, es una resistividad límite. ¿Ok? Bueno, lo que ocurre es que experimentalmente vamos a ver una curva así, porque este es exponencial, ¿verdad? Entonces, cuando bajamos la temperatura, empieza a aumentar la resistividad. Y cuando aumentamos la temperatura, baja la resistividad, o sea, hasta hacia acá. ¿Por qué? Porque en un aislante tenemos una separación de aquí. ¿Qué pasa si esto está a 0 Kelvin? Pero si empieza a vibrar, entonces estos electrones tienen energía cinética de la vibración y entonces
ya necesitan menos fotones para subir, ¿verdad? Porque si los electrones de aquí los haces vibrar, pues le sube tantito la energía. A mayor temperatura, pues tienen mayor energía, pero a menor temperatura llegan a esto. Y entonces, a menor temperatura, cuando estamos aquí, por ejemplo, este es, hubiera hecho otro tipo de gráfico, pero a 300 Kelvin, pues a 300 Kelvin el electrón de aquí, pero a 400 Kelvin el electrón en realidad, o ese nivel energético ya tiene algo de energía, ya anda medio subido el electrón, con un fotón que le pones de menos energía, llega fácilmente a este punto. ¿Queda claro por qué los semiconductores se rigen bajo esta ley? ¿Podrías repetir por qué a menor temperatura es mayor la resistividad en estos casos? Ujú. A ver, si bajas la temperatura, bueno, ahorita vamos a ver, regresamos a este caso de temperatura y analizamos la energía del metal. Si bajas la temperatura en el semiconductor, tú aquí en el semiconductor hay un espacio, ¿verdad? A este espacio le vamos a llamar la brecha de conductividad o el gap, que es este delta. Entonces, si tú bajas la temperatura, estás a 0 Kelvin, estás en este punto. Necesitas forzosamente tus 0.25 electronvolts para pasar de este punto a este punto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero ahora vas a estar a 300 Kelvin. La energía es igual a KBT, ¿verdad? Ya vieron en alguno de sus cursos, E igual a KBT. O sea, que la energía, sí han visto eso, KBT es la constante de Boltzmann. E es igual a KT. Ajá. Bueno, para no decir la B. E igual a KT. O sea, a mayor temperatura, mayor energía. Sí, ya vieron esa deducción en alguna termodinámica, ¿no? E igual a KT. Eso suena a que no. No digo. No. Bueno, la energía es igual a K, la constante de Boltzmann, por la temperatura. Entonces, a mayor temperatura, mayor energía. Ajá. Pero suena lógico, ¿verdad? Que si está vibrando, tiene mayor energía. Entonces, esa recuerden, está fácil, es E igual a KT. Ajá. Entonces, si suben la temperatura, empieza a subir la energía. Entonces, aquí ya le están agregando energía a esos electrones con simplemente la temperatura. ¿Cuánta energía le va a faltar? Si ahora ya, digamos, el electrón ya está como por aquí de energía. ¿Cuánta energía le falta para llegar acá? Pues poquita. Muy poquito. Ya le falta menos de los 0.25 electronvolts que le faltaba desde acá. Entonces, si subes la energía, la conductividad aumenta, ¿verdad? Bueno, aquí está el gráfico de resistividad. Si subes la energía, la resistividad disminuye. Pero ¿qué pasa si bajas y te vuelves otra vez a 0 Kelvin? Pues a 0 Kelvin otra vez tú necesitas completos tus 0.25 electronvolts. Entonces, la resistividad es más grande porque necesitas más energía. ¿Queda claro? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Hicieron algún análisis así para su reporte de los tubos? Sí, Muy bien, parecido. Más cualitativo, pero sí. muy bien. Bueno, ahora, ¿pero por qué el metal, que es el cobre, que es el mismo metal que analizaron, por qué baja? ¿Se acuerdan que esto está limitado por el camino libre medio? O sea, ¿cuánto tiempo o cuánto camino va a recorrer un electrón sin chocar con el núcleo? Pero ¿qué pasa si los núcleos se andan moviendo por la temperatura, se andan moviendo para allá y para acá? Los núcleos no se dejan de mover, pues los electrones chocan fácilmente con los núcleos. Como chocan fácilmente con los núcleos, pues eso hace que los electrones no se puedan mover de un lado. Entonces, la resistividad aumenta. Aquí está, aumenta la resistividad. Cuando congelamos los núcleos, que se dejan de mover los núcleos, ya no vibran. Entonces los electrones se pueden seguir moviendo por una distancia más larga. Y entonces la resistividad baja. Ajá. Si ustedes enfrían un metal, tiene mejor conductividad. Entonces, cuando tengan sus cables y que necesiten algo con buena conductividad, que no estén en el sol o algo que los caliente, porque eso
los empeora. Por eso las computadoras no funcionan cuando están calientes, se traba, porque ya si tiene cierta material que es buen conductor, ya caliente, ya deja de ser buen conductor y se hace mal conductor y ya no procesa bien los datos. Ujú. ¿Dudas de por qué la temperatura baja, el metal y el aislante tienen ese comportamiento? Lástima que se fue Adrián porque me estuvo preguntando eso y me dijo que no lo entendía y le dije que hoy lo iba a explicar, pero bueno, ya lo verá en video. Dijo que se iba a ir a vacunar, ¿no? Dijo que hace rato. Bueno, esto ya es otra cosa. Superconductividad. Ya hasta ahí vamos a ver al día de hoy con conductividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer la siguiente semana? Vamos a necesitar nuevamente una hoja de cálculo y vamos a obtener parámetros fundamentales a través de datos experimentales. Vamos a obtener, ya tengo para medir conductividad, lo cual me hace muy contento. Ya pero todavía no lo acoplo. Necesito hacer un software para una computadora y así para que capture los datos y todo. Pero no he tenido tiempo ni de probar el aparato, pero ya llegó. Entonces, realmente em, lo que les voy a dar datos experimentales, voy a buscar algún artículo y todo, le voy a extraer los datos y vamos a obtener cuál es el gap de un material semiconductor con este método y para un metal. ¿Qué es lo que hay que hacer de previo? Investigar modelo de Drude, porque lo di muy escueto, no así muy simple. ¿Qué es el modelo de Drude? El modelo de Sommerfeld, gas de electrones, em, y modelos de conductividad eléctrica en función de la temperatura para metales. Ajá. Y ahonden en esto del modelo de Arrhenius. ¿Sí? Ahí donde está. Ajá. Ese es para el previo. ¿Va? ¿Dudas? Sí, el previo es dentro de 2 semanas, que dentro de 8 días no va a haber no va a haber clase. Oye, Marco, entonces la siguiente exposición va a ser dentro de 3 semanas. Sí, el mismo día que va a ser la exposición, va a ser faltan 2 exposiciones, ¿no? ¿Quién falta? Nosotros. El equipo 5 falta. Antes nomás falta una, ¿no? El 4 tampoco expuesto, ¿o sí? A Y no ver. sé si hay equipo 6. No, nada más no alcanza para tantos. No, Marco, el 4 no expuesto, según yo. Entonces falta el 4. Nosotros somos el 3 y ya acabamos de pasar. Sí, entonces falta el 4 y 5. Ok, 4 y 5 son 2 exposiciones. La siguiente hay exposición, previo y práctica. O sea, yo voy a traer algunos datos y vamos a obtener así hora. También hay 6. Bueno, hay que apurarle porque si no se nos va a ir el semestre. Porque el laboratorio además se acaba un poquito antes. Bueno, órale pues, eso hacemos la siguiente semana. ¿Dudas o algo? Nada más rápido, rápido, rápido. Entonces el comportamiento en semiconductores es análogo me refiero a de la resistividad con la temperatura, ¿es el mismo para aislantes? Sí, acuérdate que un aislante es lo mismo que un semiconductor, nada más. La diferencia es como que qué tan grande es esta separación. Desde aquí hasta acá. Si es muy grande, le llaman aislante. Si está medio chiquito, le llaman semiconductor. Pero ya así entrado en estado sólido, si hay un gap, ya le dices es aislante, ya no te preocupas de cuánto. Ajá. Dices, es un aislante, pero pues eso quiere decir que tiene un gap energético, no sabes de cuánto. Ok, vale. Ujú. ¿Dudas? Sí. Este,
¿Hay algún nombre específico para la relación que hay entre, bueno, si hay al caso una ley entre la conductividad y la temperatura en los metales o no? Porque en el reporte yo puse la de Wiedemann-Franz. Este, Ese es para conductividad térmica. ya. Bueno, es que puse una que relaciona conductividad térmica con eléctrica. Sí, es esa, Wiedemann-Franz. Ajá. Es Pero esta. entonces la que ahorita necesitamos para, ¿cómo se llama? El previo es otra, ¿tiene algún nombre en específico o nada más Eh, cualitativamente? es que tiene un nombre raro que no me acuerdo, creo que se llama Calumpa. Calumpa o algo así, pero no me acuerdo. No tengo aquí mi libro de gurú, lo dejé en la oficina, pero no, busca nada más relación de temperatura a conductividad en metales y ya vas a encontrar unas ecuaciones similares a estas. Ok, gracias. De nada. Órale, pues, ¿qué hacemos? Pues nos vemos dentro de 15 días. Em, y pues ya hacemos la práctica y pues sería